tardes. Buenas tardes, doctor. Querido amigo, manejo de un paciente traumatológico. Lo han debido ver, es un videíto que siempre corre por la red social. Si se dan cuenta, es esto justamente lo que ha pasado y va a pasar todavía con la parte de traumatología. Es acerca del avance de esta especialidad junto con el avance de la tecnología. Están muy ligados, no solamente desde el punto de vista de que se genera mejor material, sino a través de que se genera más creatividad a través de ingenieros dedicados exactamente a la parte médica para poder dar solución a este tipo de lesiones con mínimas invasiones, con material más resistente, más compatible prácticamente para el organismo, y obviamente hace de que la rehabilitación del paciente sea mucho más rápida. Eso es lo que justamente busca la traumatología, es establecer a un paciente que previamente ha sufrido una agresión en la parte muscular, en la parte ligamentaria o en la parte ósea, y que vuelva otra vez a su actividad cotidiana. Entonces, hay centros especializados para el desarrollo de material de osteosíntesis. Y esas mismas empresas promocionan su material y obviamente nos hacen accesibles. Bien, a diferentes servicios nos promocionan el material y por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de hasta experimentar en ciertos pacientes un nuevo material que si bien lo compra el paciente en un costo barato, y es justamente por la promoción que generan este tipo de materiales, ¿no? Pero son de alta calidad y obviamente son de mucha complejidad. Todos los segmentos que pueden ver ustedes, todos tienen su material de osteosíntesis para cada una de las articulaciones. Antes dejábamos mucho, por ejemplo, a que el cuerpo empiece a sanar el propio segmento óseo. Pero si se dan cuenta, actualmente nadie tiene tiempo de esperar. Todos tenemos la necesidad de poder rehabilitarnos lo más pronto posible. Y justamente ese es el objetivo, digamos, del material de osteosíntesis, la rehabilitación precoz.
¿Cuáles son los objetivos como tal de la parte de traumatología? Prevenir, diagnosticar y tratar toda patología relacionada con el aparato musculoesquelético. ¿Cuáles son los principios generales que se generan cuando nosotros queremos hacer un tratamiento? Podemos hacer en cualquier lesión, puede ser ósea, ligamentaria o muscular. En este caso estamos poniendo como ejemplo, por ejemplo, una fractura radiodistal. Podemos hacer una contención o inmovilización a través de este tipo de aparatos, férulas de yeso, otro tipo de técnicas que podemos utilizar para fijar temporalmente. Podemos hacer una reducción que puede ser incruenta, como en este caso en una radiodistal donde solamente hacemos mecanismos de tracción y contratracción, o podemos hacer una estabilización ya quirúrgica a través de material de osteosíntesis, a través de placas. Y lo último, y siempre estamos a mano de una rehabilitación. Teóricamente hablamos de que el 50% lo hacemos los traumatólogos y el otro 50% es la rehabilitación. Por eso no solamente habrá fisioterapia, sino fisiatras como tal, ¿no? Son médicos dedicados a la rehabilitación de los pacientes, en este caso de la parte de traumatología. En realidad tenemos que ver dos conceptos, un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es aquel que se lleva a cabo en un paciente donde no se puede realizar un tratamiento quirúrgico o donde la fractura, la lesión no necesita una intervención quirúrgica como tal, ¿no ven? ¿Qué instrumentos tenemos para realizar estos tratamientos ortopédicos? En este caso, una sindactilia. Cuando tenemos, por ejemplo, una fractura a nivel de la falange proximal del segundo dedo, podemos utilizar al dedo de al lado como un tutor para evitar de que se desplace esa fractura. A eso lo denominamos sindactilia. Podemos utilizar férulas, que ustedes en las prácticas ya las van a empezar a realizar, y esos circulares también podemos hacer cuando la fractura no se ha desplazado, cuando cumple los criterios de estabilidad de la fractura. Actualmente las ortopedias nos venden aparatos mucho más cómodos, donde nosotros podemos sacarnos, lavarnos, volver a colocarnos, sin la necesidad de estar completamente cerrado en nuestra extremidad, y estas son las férulas de polipropileno. En la región lumbar, ¿por qué no fajas lumbosacras, toracolumbosacras? Y podemos utilizar otro tipo de instrumentos, como en este caso las tracciones transcutáneas o transesqueléticas, que nos permiten hacer de que esa fractura mantenga un eje y por lo tanto empiece a formar callo en una buena posición. Todos estos son los tratamientos no quirúrgicos o ortopédicos. Pero al otro lado también tenemos ya la parte quirúrgica, el tratamiento que sí o sí necesita de la mano de un cirujano para poder resolverse. Han debido escuchar durante todo este tiempo clasificación AO, clasificación AO. Entonces, incluso la clasificación AO, la O como tal, nos da principios. Estos son los principios de la AO para el manejo quirúrgico de un paciente. Reducción funcional versus anatómica. La reducción funcional la utilizamos en todo lo que son diáfisis y metáfisis. Eso quiere decir que no necesitamos exactamente que encaje al milímetro, que podemos darnos ciertos rangos de tolerancia y podemos empezar a trabajar con la biología del cuerpo. Pero también tenemos una reducción anatómica que está centrada en las articulaciones. Ustedes saben que toda superficie articular tiene que ser lisa y donde tiene que moverse sin ninguna interrupción la articulación. Ahí sí o sí tenemos que ser más exquisitos en la cirugía y tratar de hacer una reducción anatómica. ¿Cuánto tiene que ser nuestro margen de error? Menos de 2 milímetros. Si nosotros dejamos más de 2 milímetros, estamos condicionando que esa articulación tenga un realce y por lo tanto tenga posibilidades de generar una artrosis mucho más pronta. Fijaciones estables, placas, tornillos, tutores, clavos, cualquier tipo de material, pero que haga que ese segmento óseo mantenga un reposo, el tiempo prudente para que se forme el tejido óseo. Preservación de la vascularización. Todavía me acuerdo cuando nuestros profesores, en una fractura de tibia, hacíamos incisiones muy largas, muy grandes, donde veíamos 360 grados al huesito. Ahora ya no es así.
Ahora tratamos de preservar la vascularización. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo incisiones pequeñas, ayudándonos obviamente de los intensificadores de imagen, bajo el principio de que nos vamos a irradiar, pero obviamente tratamos de hacer pequeñas incisiones, material más optimizado para poder resolver ese tipo de agresiones que nosotros mismos podemos provocar al hacer heridas grandes. ¿No ven? Movilización precoz, nuevamente. El paciente muchas veces piensa que cuando se le pase el dolor va a empezar a mover, y eso es mentira. Muchas veces hay que orientar a nuestros pacientes de que la movilización tiene que ser inmediatamente después de la cirugía y tiene que haber cierto grado de dolor. ¿Qué pasaría si el paciente no mueve? Entramos en un círculo vicioso donde el paciente no mueve. Esa falta de movimiento provoca una osteoporosis regional. Esa osteoporosis regional provoca dolor, y como le duele, no quiere mover, más osteoporosis, más dolor. Se dan cuenta, es un círculo vicioso donde el paciente es difícil que salga. Por eso hay que orientar a los pacientitos de que tiene que empezar la rehabilitación pese al dolor. Tipos de tratamiento quirúrgico: clavos Kirchner y alambre de cerclaje. Podemos utilizar placas y tornillos, clavos endomedulares, punzores externos. Va a hacer una pregunta de examen, les voy a poner seguramente en el tratamiento ortopédico. Uno de estos no corresponde al tratamiento ortopédico. ¿Lo veis? Seguramente se me va a ocurrir punzores externos. Pero no todo es bonito. En traumatología y en cualquier otra especialidad médica también hay complicaciones. Y tenemos complicaciones agudas, inmediatas, en minutos y horas, inmediatas, días y semanas, y tardías, meses y años. Entonces, esta es una lista que ustedes la tienen que conocer, porque tenemos que tratar de evitar esas complicaciones, ¿no? Y tenemos que estar atentos y tenemos que conocerlas. Complicaciones inmediatas. Dentro de las inmediatas, las lesiones vasculares se presentan entre un 5 y 25% de los traumatismos cerrados. Si es una fractura abierta, todavía tiene mayor posibilidad. Mayor posibilidad de generar una lesión. Las lesiones neurológicas tampoco se escapan a este tipo de traumatismos, y habíamos visto que es también muy frecuente, especialmente en la sección cervical. 5% de los traumatismos ortopédicos cerrados se pueden presentar con lesiones neurológicas. Shock hipovolémico. No se olviden que el segmento óseo está rodeado de todo un paquete vasculonervioso, y especialmente hay sectores donde es mucho más complicado, como es la pelvis. Si nos imaginamos la pelvis desde el punto de vista arterial y venoso, es un entramado de arterias y venas que rodean a la pelvis, y este tipo de fracturas obviamente van a tratar de comprometer. Y no se olviden que hay sectores donde su compromiso puede ser mucho más letal. Por ejemplo, una fractura cerrada versus una fractura abierta. Teóricamente se dice que la pelvis llega a secuestrar hasta 3 litros de sangre, más de la mitad de la volumen que tenemos. Y si esta pelvis, si este anillo se abre, secuestra mucho más todavía. Entonces, cuando nosotros sospechamos una fractura de pelvis en un paciente que ha sufrido un aplastamiento, la primera medida que tenemos que tener es tratar de cerrar esa pelvis, y para eso han debido escuchar las famosas fajas pélvicas, el pantalón anti-shock, ¿no ven? Que es lo único que hace es cerrar, tratar de que ese espacio se amplíe para tener mayor cantidad de sangre. Y en la parte de semiología es muy importante de que no hagamos maniobras para tratar de experimentar. Por ejemplo, la maniobra de Eriksen, ¿se acuerdan? Para pelvis, es para ver inestabilidad. ¿Qué pasa si yo sospecho de una fractura de pelvis y le hago mi maniobra de Eriksen? Luego le comento a él, sabes, mira qué rico se mueve. Entonces vamos haciendo que este pequeño hematomita que se ha formado se libere, y por lo tanto el sangrado es continuo. Por eso les han debido decir que esas maniobras se hacen una vez, nadie más hace. Y después de que se hace, se ha identificado la inestabilidad, faja pélvica, pantalón anti-shock, lo que sea. Pero es cohibir el hemorragia, porque estos pacientes se mueren. ¿Se ven? Síndrome compartimental, patología que tienen o tienen que conocerla, es muy frecuente.
es bien importante que ustedes sepan de que hay lesiones traumáticas que pueden provocar desde las quemaduras, mordeduras animales, inyecciones de alta presión, traumatismos penetrantes, un cuchillo. Cualquiera diría que a través de la herida del cuchillo podría salir la presión de la sangre y no pasa nada, pero incluso en una fractura expuesta se puede presentar un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque se puede comprometer uno de los compartimientos de ese segmento. Por ejemplo, si recordamos cuántos compartimientos tiene la pierna, 4. Si uno se expone, los otros 3 pueden ser pasibles a tener un síndrome compartimental, por lo tanto hay que estar atentos. Lesiones no traumáticas. No es necesario que tengas un traumatismo para tener un síndrome compartimental. Puede ser un paciente con anticoagulación, compresión prolongada de las extremidades, mala posición, sobredosis de drogas, se dan cuenta, férulas. Por eso es que muchas veces en la práctica no les enseñamos yesos circulares, porque podemos provocar de que la parte externa de un caparazón no permita que nuestro cuerpo se expanda ese hinchazón y empiece a provocar un síndrome compartimental. Pero lo más importante, ¿cómo diagnosticamos? En la literatura nos hablan de todo esto, nos hablan de aparatos que puedes pinchar y sentir la presión del compartimiento que está ahí, aparatos de todos los tipos que ustedes pueden saber. Este es el último más moderno, ecografía, sacar el oxímetro de pulsos, resonancias magnéticas. Todo eso teóricamente nos sirve, pero en la práctica no lo vamos a tener. Por lo tanto, la mejor forma de saber es a través de la semiología. Y dentro de la semiología del síndrome compartimental, ustedes han oído escuchar las famosas 5 P's, ¿no ve? Y todos nos preguntamos, de estas 5 P's, ¿cuál es la que realmente es la mandatoria? La que realmente nos va a decir, este paciente está yendo a un síndrome compartimental. Cualquiera diría que es parálisis, parestesia, disminución del pulso, palidez, pero el real es el dolor. Es lo primero que ustedes tienen que ver. Cuando ustedes ya han visto palidez, la circulación ya está disminuyendo. Parálisis, ya se arruinó los nervios. Entonces no tenemos que esperar a que llegue a esto. Tenemos que identificarlo con el dolor. ¿Y cómo lo identificamos con el dolor? Por ser un dolor desproporcionado. ¿A qué se refiere con ese dolor desproporcionado? Imagínense, fractura supracondilia. Obvio que le va a doler si yo le toco a nivel de la región supracondilia, pero ¿debería dolerle si yo le flexiono y extiendo su dedo? No, porque no tienen mucha relación. Estos pacientes con síndrome compartimental, cuando yo le toco aquí, duele, pero cuando yo le toco aquí, le duele igual o más como si yo le estuviera tocando una fractura. A eso le llamamos como un dolor desproporcionado. Un paciente que se fractura y no tiene síndrome compartimental, le tocas, le duele. Y aquí, sí, puedo mover mis deditos, estoy más tranquilo. Me duele un poquito cuando estiro harto, es normal. Pero si el dolor es exagerado, ya tenemos que sí o sí sospechar de un síndrome compartimental. Muchas veces cuando estamos notando en emergencias, nos desensibilizamos y creemos que todos los pacientes son chinchosos. Entonces, a este le duele por chinchoso, a este no, a este debe ser policía, a este siempre les duele, debe querer baja. No, hay que creer muchas veces al paciente. Entonces, y ese tipo de maniobritas nos puede llegar a salvar un experimento. Cuando ya tenemos el síndrome compartimental, ¿qué tenemos que hacer? Abrir todo el compartimiento, incisiones grandes, abrir toda la fascia muscular para que ese músculo que está bajo presión y ese paquete neuromuscular se libere. Por lo tanto, nosotros no somos delicados. Cuando tenemos un síndrome compartimental, estos son los tamaños de las heridas que dejamos. Después cerrar, hay 2 alternativas. O lo cerramos nosotros o lo cierra cirugía plástica. Pero ya tenemos una extremidad viva, funcional, que es lo que nos interesa. ¿No ven? Otra complicación inmediata, las embolias grasas, especialmente en jóvenes y especialmente en fracturas de huesos grandes, fémur, pelvis, cadera, húmero. No se olviden que el canal medular está lleno de grasa. Esa misma grasa puede llegar al torrente circulatorio y empezar a tapar todo lo que se le viene a su paso. Y especialmente llega a todo lo que es pulmón.
Hay signos que algunos mencionan, ¿no? Como estas petecas, estos puntitos rojitos que se ven tanto en el tórax como en las conjuntivas. Pero lo más característico es la dificultad respiratoria aguda, esa sensación de que le falta el aire al paciente. Tenemos que estar atentos a esta sospecha para que no tengamos complicaciones. Estos pacientes con dificultades respiratorias graves, sea una embolia grasa o una embolia pulmonar, fallecen si es que no logramos identificar. Tromboembolia pulmonar, lo mismo, ya no tanto en jóvenes, en pacientes ya mayores, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo, varices, antecedentes de trombosis venosa profunda, cirugías grandes como de cadera o cirugías o múltiples fracturas en diferentes sectores. Puede generar coágulos, coágulos empiezan a viajar a los pulmones y empieza a tener dificultades respiratorias. Pacientes ansiosos, son pacientes que están agitados, pacientes que uno los considera un poquito muy chinchosos, pero el paciente está pasando por ese proceso de dificultad respiratoria. Infecciones, lo que nosotros nunca queremos en la parte de traumatología es una infección. ¿Por qué? Porque sabemos que el tejido óseo es como una esponja. El tejido óseo tiene miles de trabéculas y en cada una de esas trabéculas se puede almacenar un bolo bacteriano, un microorganismo, donde nosotros vamos a poder limpiar la parte superficial, pero dentro de las trabéculas se van a quedar los microorganismos. Y han debido escuchar muchas veces las osteomielitis son sinónimos de amputación. ¿Por qué? Porque el paciente vive con esa infección. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de hacer limpiezas, bombardeamos con antibióticos, le sacamos todo el tejido malo y hacemos de que nuestro microorganismo disminuya su actividad, se localice inactivo, se inactive prácticamente el microorganismo. Pero pasa un tiempo, el paciente baja sus defensas y la infección vuelve otra vez a brotar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos mucho miedo a las infecciones, por lo tanto, tenemos que estar atentos. Y en porcentaje, han debido ver que el estilo Anderson en el tipo 1, herida de 1 centímetro, ya tenemos un porcentaje del 2% de infección. En el tipo 2, de 3 a 10%. En el tipo 3, de 11 a 50%. Alta posibilidad. Por lo tanto, ustedes cuando se encuentren con una fractura expuesta, tienen que tratarlo como si fuera la herida más infectada y hacer la limpieza correspondiente para que no empeore la situación. ¿Qué pasa si nosotros no identificamos a tiempo un síndrome compartimental? Aquí está la respuesta. Una contractura isquémica de bol. Esas arterias, esas venitas que nosotros hemos esperado a que tenga parestesias, disminución del pulso, han colapsado y por lo tanto el músculo ha empezado a retraerse y por lo tanto este paciente vive con eso. ¿Hay tratamiento para esto? No, lamentablemente no hay. Por lo tanto el paciente tiene esas actitudes viciosas completamente mal estructuradas y obviamente una limitación funcional grave. Atrofia ósea de Sudeck, lo que habíamos visto, ¿cómo les explicaría esto? Es como un cortocircuito. Se presenta generalmente en mujeres, se presenta especialmente en solteras. Muchas veces hay personas que centralizan su atención en ciertas enfermedades. Les duele su dedo y centraliza su atención. Me duele mi dedo, me duele mi dedo, me duele mi dedo, me duele mi dedo, cada vez los jueves, los viernes, ¿te dan cuenta? En cambio hay otras personas que me duele mi dedo, pero tengo cosas que hacer. O sea, ese tipo de personas que centralizan su atención hacen que su sistema parasimpático se confunda. Y muchas veces, y me ha pasado, imagínense un quiste sinovial de 4 milímetros en la parte palmar del cuarto dedo, incisión de medio centímetro, cirugía no más de 10 minutos, súper, ¿no ve? Pero una complicación con un síndrome de dolor regional complejo que le ha durado 5 años. ¿Se dan cuenta? Y esto es ¿por qué? Porque el cuerpo responde como si fuera una gran agresión. Mis 5 milímetros, su cuerpo ha dicho, no, todos humanos están mal.
Entonces ha habido una especie de cortocircuito de tal manera de que empezamos a responder de una forma anómala. ¿Y cómo responden? Dolor, edema, alteraciones vasomotoras y por lo tanto notamos esto, cambios en la coloración. Vemos que el piecito está hinchado, tenso, doloroso. Y es el típico paciente que viene con, en ese por ejemplo de su manito, venía con su guante negrito, venía así agarrándolo, ¿te das cuenta? O sea, se nota cuando un paciente, digamos, es muy obsesionado. Entonces, ese tipo de patologías pueden también aparecer. Por eso incluso nosotros ya hasta las inmovilizaciones las hacemos en menos tiempo. Si antes colocábamos férulas de yeso durante un mes, ahora ya nos da miedo. 2 semanas, 3 semanas, retiren el yeso, empiecen a hacer rehabilitación porque puede pasar este tipo de cosas. Complicaciones tardías. Obviamente, si tenemos pacientes postrados por mucho tiempo, lo primero que nos va a salir es cáncer. Entonces, y lamentablemente nuestra población se ha vuelto pacientes que tienen una supervivencia mucho más prolongada. Tenemos pacientes, por ejemplo, en el Hospital Obrero de 98, 97, 89 años y están esperando su cirugía para su cadera, para su fémur. ¿Se dan cuenta? Son bastante longevos. Y esos pacientes que esperan, y si nosotros no tomamos en cuenta esto, pueden empezar a generar zonas de hiperpresión en todos los sectores que se puedan imaginar. Y obviamente empezar a generar escaras. Entonces, en esos pacientes de la tercera edad que no se pueden movilizar, hay que tener mucho cuidado con esas zonas de hiperpresión porque puede generar otra lesión y por lo tanto una zona de infección. Osteonecrosis. Hay ciertos sectores del cuerpo donde la irrigación es fundamental. Y esto es también pregunta de examen. El escafoides, por ejemplo, tiene una sola arteria que irriga prácticamente todo el huesito, prácticamente ingresa por la cabeza, pero la base no está bien irrigada. Si tiene una fractura en el tercio medio, y es una fracturita en estos sectores, ¿qué es lo que está pasando? Estamos cortando prácticamente la circulación y por lo tanto este tipo de lesiones tienen alta posibilidad de que se mueran por una falta de irrigación. Fracturas multifragmentarias del húmero proximal donde compromete el sistema circulatorio, se mueren. Las fracturas, han debido escuchar, las fracturas mediales de cadera. ¿Por qué son indicaciones de prótesis? ¿Por qué pasa una osteonecrosis? El escafoides, caídas, pensamos que es una fractura radiodistal, caemos en hiperextensión, nos duele la fosita, ¿qué se llama? Tabatiera anatómica. Entonces, a partir de ese momento ya estamos sospechando, ¿no será que el escafoides está fracturado? Y si es una fractura desplazada, ya tenemos la alta posibilidad de osteonecrosis. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con el astrágalo. Son huesitos que tienen una circulación muy delicada y por lo tanto cualquier alteración de su forma puede provocar necrosis. Pseudoartrosis. La pseudoartrosis prácticamente es el fallo completo de la consolidación. ¿Lo ven? Han debido escuchar términos como retardo de consolidación. Es cuando el cuerpo todavía sigue formando callo, todavía quiere formar callo, sanar esa fractura, pero se toma más tiempo. Eso se llama un retardo de consolidación. No hay un tiempo exclusivo para que se forme el callo. Teóricamente hablan de menos de 6 meses. Y si es más de 6 meses, ya podríamos llamarle pseudoartrosis. Pero ¿qué características tiene la pseudoartrosis? Lo primero, una esclerosis de los bordes. Los bordes son blancos completamente. Segundo, el canal medular está completamente cerrado, obliterado. No hay espacio, no hay canal medular. Alrededor de esto se forma una especie de cápsula, una nueva articulación, por eso es pseudo parecido a una articulación. Y movilidad anormal, han debido ver videos donde se fractura su húmero y sigue moviendo, ¿eh? Entonces como una articulación y no le duele. Entonces esas son las famosas pseudoartrosis, que pueden ser de diferentes. Vasculares, mientras más ancho es, significa de que el cuerpo tiene la capacidad de querer sanar, pero hay algo que no le está permitiendo.
Pero cuando son de este tipo, angostitas, significa de que son avasculares. Es mucho más complicado para nosotros generar nueva vascularización para restablecer eso. En este caso, ¿qué necesitamos? Darle mejores condiciones para que forme callo. En este otro caso necesitamos mucho más complicada la cosa, necesitamos restablecer la vascularización en ese sector para que se genere tejido más complicado. Artrosis postraumática, como les había dicho, margen de error a nivel articular 4 milímetros. Si tenemos estas agresiones a nivel de radio digital, fracturas de meseta tibial de este tipo, miren, una grada completa, fracturas a nivel del pilón tibial, donde obviamente la superficie articular está multifragmentada y la posibilidad de reconstruirla prácticamente es imposible, vamos a condicionar una artrosis precoz. Entonces, eso es importante para nosotros y para explicar al paciente de que las fracturas articulares tienen mal pronóstico a largo plazo. Pueden acelerar un proceso degenerativo y terminar en una artrosis. ¿Lo ven? Todos vamos a tener artrosis, pero por encima de los 50 años. Menos de 50 años ya es dudoso tener una artrosis. Tiene que haber otro factor más que esté causando este desgaste articular o ese daño articular. Uno de ellos puede ser un antecedente de un trauma antiguo. No se olviden que lo que ustedes tienen que hacer es justamente eso, un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Saber qué es lo que tienen que ustedes hacer, pero también estar atentos a qué complicaciones podemos tener, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso es todo. Gracias.